De regreso con ustedes, nos da mucho gusto darle la bienvenida en este espacio, como ya han estado muchas otras personalidades del deporte, al exdirector general de la CONADE en la administración pasada del Gobierno de México, que encabezó Felipe Calderón. Está con nosotros Bernardo de la Garza. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido. Alex, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, ¿Cómo estás? Bernardo. Buenas noches. Pues a ver, empezamos con... Estuviste tú hasta el 2012 como director de la CONADE. ¿Qué has hecho desde entonces para acá? Bueno, tengo una consultoría ahora de deporte, después de que pasó el año que marca la ley, y bueno, estamos trabajando algunas políticas públicas, algunos proyectos con algunos gobiernos municipales, y bueno, ahí vamos arrancando. Ok, pero siempre ligado al deporte. Sí, por supuesto que sí, como lo dije cuando salí, ¿no? Cuando tienes la pasión por eso, pues no hay que dejarlo. Y la gran pregunta, ¿cómo estamos en México? Se habla mucho y bueno, es evidente... Perdóname, Roberta. Yo modificaría, ¿qué ha pasado con el deporte de México? Pues en México, con las ventajas que da desde luego el ser local, México hace 4 años, 42 medallas de oro, una algarabía y una fiesta, pero hoy pues parece que quienes toman decisiones no creen en los atletas, no se les ve un espíritu y además hablan de 20 medallas de oro. ¿Tan drástico puede ser una diferencia de local a visitante para un deporte como México? Yo creo que habrá que analizar deporte por deporte, federación por federación. Es cierto, a lo mejor se rompió una inercia en algún momento, yo creo que sí, pero también creo que ahora, la verdad yo veo a Alfredo muy echado para adelante, otra vez muy cercano a los atletas, creo que eso se necesita siempre. Y en cuanto a pronósticos, yo a la CONADE afortunadamente no lo he escuchado decir cuál es el pronóstico de medallas. Al Comité Olímpico Mexicano sí lo dijo. Que ahora está muy participativo y dice que van a ser 23 medallas de oro. Entonces será el Comité Olímpico Mexicano quien tenga que salir a explicar si fueron o no fueron 23 y dónde falló el cálculo que ellos tenían. Pero yo te repito, creo que habría que ir viendo deporte por deporte y qué circunstancias hay alrededor de cada uno de los deportes para poder compararlo con Guadalajara, que en sí mismo no es justo. Y creo que es un comparativo que no da lugar, porque cuando eres sede, todos sabemos, tienes una ventaja competitiva. Más México, que además en Guadalajara pues hay una altura que favorecía a los que se aclimataban a eso. Nosotros pudimos hacer campamentos para ello, prepararnos, el impulso de la gente. Y un tema que creo que va a ser muy importante en Toronto es los deportes de apreciación, que quiera uno o no, y aunque los jueces hacen su trabajo profesional, pues el impulso de la gente, la presión de la afición, siempre puede marcar una ligera tendencia. Y por ejemplo en clavados México se llevó todos los oros en Guadalajara, se antoja muy difícil que eso ocurra en Toronto, porque particularmente en la rama femenil las competidoras más fuertes que tienen el equipo mexicano son las canadienses, y ahora en su casa con su gente pues eso puede modificar un poco los resultados. Algunos atletas vienen saliendo de lesiones, como el Duba, ¿no? En el 10 metros sincronizado, que era una de las medallas más importantes o más seguras para México en algún momento. Hoy yo creo que se va a ganar, pero bueno, creo que hay cierta incertidumbre por esa lesión. Hemos mejorado, creo, en el 3 metros sincronizado. Otra vez hay medalla mundial, ahí se puede volver a ganar. Entonces hay que ir viendo deporte por deporte, pero sí en clavados, por ejemplo, que es un deporte muy importante para México, que nos dio 3 medallas olímpicas en Londres. Creo que va a haber una disminución de medallas comparado con Guadalajara por obvias razones. A ver, Bernardo, estás muy activo tú siempre en el Twitter, estás muy cerca de los atletas y estás muy enterado de cómo va el desarrollo. ¿Estamos estancados o no? Te repito, yo creo que hay que ver deporte por deporte. Creo que en algunos deportes sí, ¿no? El tuyo, por natación, ejemplo. Creo que en natación seguimos con Fer, ¿no? Seguimos con Fer González. Y Fer ya lleva cuántos años cargando la natación mexicana y con ser la única esperanza que tenemos de dar una campanada por ahí. Y desafortunadamente no se ven talentos jóvenes o no pareciera haber una estrategia a largo plazo para que eso cambie. Entonces yo creo que habría que ver en boxeo. Yo creo que en boxeo es triste lo que se ve. Nosotros teníamos en aquel momento, bueno, coincidimos, lo que no teníamos, nosotros coincidimos con Oscar Valdés, que era un gran peleador, que va a ser campeón mundial, que hoy es profesional y invicto, que en Londres, en una pelea en la que si ganaba era medallista olímpico, derrumbó al irlandés y desafortunadamente la decisión no le favoreció. No veo yo hoy un boxeador con ese talento mexicano, con esas posibilidades. Entonces, habría que ir viendo en cada uno de los deportes. Creo que hay otros que siguen trabajando con un sistema, como es el taekwondo. Si bien no hubo un buen mundial el último, sí hubo un buen centroamericano, sí hubo un buen mundial en Puebla. Creo que tenemos una selección muy fuerte en taekwondo. Creo que taekwondo nos puede dar muchas alegrías en Toronto y también en Río. ¿No? Con Mari, con Saúl, que ganó medalla mundial, con René Lizárraga. O sea, hay una generación importante, me parece, para México. Entonces, me parece que es una federación que ha seguido trabajando con su mismo sistema, ¿no? Concentrando la selección, tanto la juvenil como la mayor, todo el año en el Comité Olímpico Mexicano y ahí trabajando todos los días. Y eso le ha venido funcionando
casi siempre, ¿no? Evidentemente hay competencias en las que... En Guadalajara no les fue bien, ¿te has de acordar? En Guadalajara nada más hubo un oro. Y honestamente era un oro que nadie contemplaba. No se contemplaba. Contemplabas a lo mejor a Damián Villa, a otros que no lo lograron y bueno, se logró en la rama femenil ese oro. Sé que te gustan los números y las estadísticas. ¿Crees que sea real ese número que dijo o que se anunció por parte del Comité Olímpico? ¿Sí o no? ¿Cuántas calculas tú que vayan a caer de oro? Mira, yo creo que se pueden alcanzar las 23 medallas de oro. Va a depender mucho lo que pase en atletismo, creo yo. El 5,000 y 10,000, tanto varonil como femenil. Si Barrios va a correr las dos pruebas, tenemos chance ahí de ganar 2 oros. No lo sé ya cómo quedó, vi que ganó el 10,000 y que va por el 10,000, no sé si vaya también el 5,000, la verdad, ojalá que sí. En mujeres también. Marisol Romero y Brenda, tienes 2 que pueden ganar las medallas de oro en 5,000 y 10,000, ahí serían 4 medallas muy importantes para México. ¿Sí crees Luego que Luis Rivera puede ganar otra, entonces podría ser la quinta. Y por ahí puede haber algunas otras sorpresas. Por supuesto, compites en caminata, compites en maratón, particularmente femenil, que se ganó en centroamericanos. Entonces, yo creo que va a ser muy importante lo que pase en atletismo. A eso le tienes que sumar las que yo las doy por automáticas, que son las de Paula Longoria, que son 3 equipos dobles y la suya. Hay que ver también si Samantha Terán en squash, hay una canadiense fuerte, a ver si ahí puede haber medallas de oro también para México en los deportes de raqueta. Y luego te repito, taekwondo, ver qué pasa con clavados, tiro deportivo, Alejandra Zavala. Habría que ir viendo deporte por deporte, repito, pero bueno, tiro con arco, que nos dio muchas alegrías en Londres, algo histórico, ¿no? En esa semifinal de México contra México, que fue algo indescriptible. Pero luego en centroamericanos, bueno, se ganó por equipos femenil, se ganó por equipos varonil, ganó el abuelo en la rama varonil, no se ganó la rama femenil, que es donde había habido las alegrías en Londres, y así es ese deporte. No es un deporte como el tenis, donde normalmente ganan uno de los mejores 4, siempre ganan en los torneos importantes. El tiro con arco existen muchas sorpresas de repente en la competencia y los rankeados más altos de repente pierden con atletas que no están tan bien rankeados, porque así es ese deporte. Entonces es un poco más difícil de pronosticar, pero yo creo que tiene México un equipo muy fuerte en ambas ramas. Entonces también tiro con arco sería importante. Hoy México, se preocupa por Colombia, ¿no? Un país que trae, no sé si menos deportes competitivamente que México, ¿no? Halterofilia, patinaje, bueno, en clavados, en centroamericanos ganaron 2 oros. Y en lugar de voltear arriba México, me da la impresión que está preocupado por lo que vaya a hacer Colombia. ¿En dónde está estancado el deporte de México? Me queda claro que no vamos a hablar de las 42 federaciones olímpicas o que tiene alguna participación panamericana olímpica, pero ¿en dónde está estancado para no estar supeditado a ver si pues clavado sale un buen día, si Ale Zavala pues igual sale en su día, que ojalá sí sea, sino llegar con una carta de 25 atletas que son los favoritos? Si no se gana, pues es tema del deporte, ¿no? Pero llegar con una cartera más amplia de atletas. ¿En dónde está el problema en México después de, primero que estuviste, bueno, como buen aficionado, atleta, después al frente del deporte en México y ahora un poquito desde afuera? Yo creo que hay deportes donde somos favoritos. Creo que en tiro con arco, en clavados, en taekwondo, son deportes donde México va como favorito incluso a la competencia panamericana. Por eso hemos hablado siempre. Sí. Bueno. ¿Qué es lo que falta? Y lo decíamos desde entonces, ampliar el número de deportes donde tengas ese nivel competitivo. ¿Y cuáles son los primeros que saltan a la vista? Pues obviamente el boxeo, porque el boxeo era hasta antes de los Juegos Olímpicos de Londres la disciplina que más medallas olímpicas le había dado a México. Sí. Entonces, si ya fuiste en alguna medida, tuviste una jerarquía a nivel mundial en un deporte y la perdiste, pues es un tema de trabajo, porque el talento lo hay. ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que hacer para mejorar en eso? ¿Presupuesto? No, presupuesto no. Mira, hay dos grandes argumentos siempre en México. Mitos. Cuando platicas del mitos, ¿no? Que platicas del deporte y te dicen, faltan instalaciones. Eso es completamente falso. Sí. Tenemos las mismas instalaciones que tiene cualquier país, incluso desarrollado. Sí. Y luego hablan de dinero. También hay. Y hay países que gastan mucho más dinero. Sí. Eso sin duda que los hay, pero para mí no es esa la restricción. Son programas de trabajo. Okay. Sino cómo explicarse, por ejemplo, en el caso de Henry Cejudo, ¿no? Lucha. Medalla de oro en Beijing. 100% mexicano. Padre, madre, abuelo, bisabuelo. 100% mexicano. Si él hubiera permanecido en México en vez de emigrar, quién sabe si hubiera ganado esa medalla. Pero ahí está el talento, demostrado que sí. No está este cuate de apellido Manzano, 1500 Leonel metros. Manzano. 1500 metros varonil, medalla, si no me equivoco, medalla olímpica también. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si se van para allá
siendo los mismos atletas, sí logran conseguir ese tipo de resultados. Y acá no. ¿Por qué? Porque hay un sistema de trabajo. Y eso es lo que a veces yo creo ha faltado aquí, capacitación de entrenadores, tecnología aplicada al desarrollo de los atletas, seguimiento. Y la Olimpiada Nacional te da una gran detección de talentos y desafortunadamente luego en categorías juveniles somos muy competitivos, que fue una cosa que se ha tratado de hacer, ¿no? De becar y de darle mismo impulso a los atletas juveniles que a los mayores para que conserven su nivel competitivo. Y eso también hay que hacerlo, porque el que ya demostró en instancias juveniles en tu gestión, Bernardo, ¿faltó esto? ¿Lo hiciste? ¿Te faltó tiempo? No, siempre se pueden hacer más cosas. ¿Sí lo hiciste? Por supuesto que sí, pero sí falta tiempo y le va a faltar a cualquiera que llegue a la CONADE, porque 6 años, suponiendo que nadie repita, que es un error, yo creo, ojalá que de repente haya alguien que se le ocurra hacer un proceso más largo, porque pues, el ciclo olímpico dura 4. Entonces es un sexenio de unos Juegos Olímpicos y luego viene un sexenio de 2 Juegos Olímpicos, uno al inicio del sexenio, uno hacia el final. Y entonces, si hay cambios como lo hubo ahora, como lo hubo en el gobierno del presidente Calderón, que nosotros entramos a medio camino, pues realmente 3 años para formar un atleta es muy poco. ¿Estás haciendo algo tú ahorita por el deporte de México? Yo estoy preparando un proyecto que quiero verlo, pero bueno, pues se tiene que trabajar conjuntamente con el gobierno, ¿no? O sea, y se tiene que trabajar con las federaciones, pero con el gobierno. Privada. Sí, pero bueno, con la venia de ellos, porque si no... Sí, si no, no hay manera. Y no hace sentido, claro. Si no, o sea, hay que aportarle al que tiene la responsabilidad de conducir hoy el deporte, en este caso es Alfredo Castillo, y si en algo se le puede aportar, por supuesto que yo estoy en la mejor disposición y traemos un proyectito ahí que yo le quiero presentar y platicarlo con él, pero yo veo que las cosas, por lo menos siento que hoy otra vez los atletas tienen la puerta abierta en la CONADE y creo que eso es muy positivo porque pues les permite por lo menos plantear cuáles son las necesidades que tienen y dar su input de qué es lo que está fallando, qué los puede hacer mejores competidores. Y si el atleta no tiene ese camino, pues entonces se va perdiendo, se va frustrando y va perdiendo esa competitividad que todos queremos que tenga. ¿Qué tanta luz ves hacia Río 2016 o ves muy gris el panorama? Pues es difícil, es que no hay tiempo. No hay tiempo, realmente terminan los Panamericanos y estás a un año de los Juegos Olímpicos. Algunos todavía tienen procesos clasificatorios que tienen que cumplir. Entonces, yo creo que hay que pensar quiénes pueden ser finalistas olímpicos y encauzar todas las energías de los metodólogos, de las federaciones, de los entrenadores sobre esos atletas que pueden estar en final olímpica para ver ahí las medallas que se pueden alcanzar. A ver, Bernardo, perdón, nada más una pregunta rápida. No es el cuento de nunca acabar. O sea, finalmente siguen pasando los sexenios, siguen pasando los directivos y seguimos prácticamente con las mismas necesidades. Sí, porque yo creo que el tema es quienes tienen continuidad, desafortunadamente, en la mayoría de los casos no hacen un planteamiento de largo plazo, ¿no? Que son las federaciones. Las federaciones tienen mucha continuidad, hay gente que permanece docenas de años. Claro, muchas. En cambio, los dirigentes de gobierno, esos no tienen tanto tiempo. Entonces, realmente creo que el peso de la continuidad en el deporte mexicano ha caído sobre las federaciones y no lo han atendido la gran mayoría. Hay otras que sí, porque también hay que resaltar las positivas, como por ejemplo el triatlón, que es un deporte que nos puede dar una medalla de oro, yo creo, en los Juegos Panamericanos. Está creciendo cada vez más. Por supuesto. Entonces, hay federaciones que sí trabajan con jóvenes, que tienen muy claro cuál es el track que va a seguir cada uno de sus atletas, etcétera, pero son las menos desafortunadamente. Entonces, te repito, quienes tienen la posibilidad de hacer planteamientos de largo plazo, porque no se ven afectados por los cambios de gobierno, etcétera, no lo hacen. Son las federaciones y muchas de ellas pues están en otras cosas. No yo recuerdo, Bernardo, que durante tu gestión hablaste siempre de un proyecto que es extraordinario, que es España, ¿no? Para México tendría que ser el ícono a seguir y no estar preocupados por qué hace Colombia con 3, 4 deportes. México tendría que copiar su sistema de el deporte gubernamental ocupado en unas cosas, la salud, el bienestar físico y otra parte totalmente aparte del gobierno enfocado al alto rendimiento, al desarrollo. Porque hoy bueno, tú que dices, se abrieron las puertas en tu administración a los atletas. Después llegó Jesús Mena y se cerraron por completo. Hoy llega Alfredo Castillo y ya, bueno, las federaciones no existen para el gobierno, salvo los atletas. Entonces, ahí no sé si tarde o temprano va a explotar una bomba, como algunos apuntan, pero pues parecía que no hay forma de mediar el gobierno con federaciones. ¿Tendría que separarse por completo una cosa de otra del gobierno? No se puede.
O sea, el gobierno es el que No, financia. tendrías que modificar ley y todo, pero debería ser. El gobierno financia el deporte, ¿no? Sí, entonces sería irresponsable el gobierno hacerse a un lado y decirle a la federación, pues ahí están los recursos de los mexicanos, de sus impuestos, y tú manéjalos como quieras, ¿no? Si tú le estás entregando recursos a una federación, tienes que poder exigirle y un poco direccionar qué quieres que se haga con ese dinero, porque finalmente es el dinero de los mexicanos que le toca administrarlo a la CONADE. Pero CONADE lo hace, ¿no? Sí, bueno, esa parte sí. Ahora, ¿qué hay en España que no hay en México? Entre otras cosas, una ley de federaciones. Eso yo creo que en México nos vendría muy bien, de profesionalización, de rendición de cuentas de las federaciones, que también la hay, porque también la CONADE tiene la responsabilidad Sí, de, claro. de auditar, etcétera, pero se podría hacer de mejor manera si estuviera reglamentada en un ordenamiento de ley, claro, sería positivo, entre bien. otras cosas. Pues muchas gracias, Bernardo de la Garza, por haber estado con Me ha nosotros. encantado, con mucho gusto. Esperemos tenerte por aquí pronto para seguir analizando el deporte de México, que hay mucho que platicar al respecto. ¿Estás asesorando a Alfredo Castillo o no? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Muy bien. Bueno, bienvenido, Bernardo. Oye, por cierto, que ahorita hablabas del tema del fútbol femenil y en España, porque ahorita que dijiste lo de España, pasó algo similar. Las jugadoras españolas de la selección femenil hicieron una carta en reclamo, pues pidiendo ahí algunos cambios en el cuerpo directivo español. Y es interesante comparar la reacción de la prensa mexicana con la reacción de la prensa española, las ¿Cuál fue la declaraciones de razón? Vicente del ¿Cuál Bosque. fue la razón? Un poco Vicente del Bosque lo que dice es, no juzgo si tiene razón o no, Ok. pero no es la forma de pedir una Un buen modificación, punto, claro. terminando un mundial con una carta pública. Claro. Entonces creo que ahí también luego juzgamos de una manera aquí y aplaudimos las formas De otro lado. o rechazamos las formas de otros lados. Pero bueno, en fin. Pues muchas gracias, Bernardo de la Bienvenido, Garza. Bernardo. Gracias. Gracias. Alex, vámonos a una pausa, regresamos con más de Olimpia.